Hola, soy el profesor José Lira. Este es un video sobre organización del tiempo y manejo de agenda. Es un tema muy importante que he trabajado a lo largo de los años como tutor, sobre todo tutor de casos de rendimiento académico, de éxito académico, y que puede sernos de útil las aplicaciones y los textos que aquí recomiendo, pues para lograr nuestros objetivos y también para el tema de cultivar nuevos hábitos, y que desde luego supone una constancia, supone un orden y una estructura de nuestras actividades. Para comenzar, el factor principal con el que vamos a trabajar es el tiempo. Siempre hay que tener presente que es un recurso escaso, que es un recurso irreversible y que es un factor esencial con el cual vamos a estructurar y organizar nuestras actividades. La organización del tiempo supone primero tener muy claros nuestros propósitos. Estos los vamos a establecer cada uno de nosotros, determinando qué es lo más valioso, lo que más nos gusta hacer y lo que consideramos importante. En este sentido, digamos que además de ese reloj que va a ser esa planificación que vamos a utilizar, necesitamos una brújula, estos propósitos, objetivos que nos van a ir orientando en este proceso. En este sentido, tener claridad en los propósitos nos va a dar también claridad en nuestras prioridades. Vamos a distinguir qué es lo importante de lo urgente, aunque también este es un tema subjetivo, porque desde luego, y qué bueno que sea así, lo que yo considero importante y urgente es diferente de lo que otros pueden considerar a sí mismo valioso o urgente de hacer. Esto va a implicar también disciplina personal y formación de hábitos, como vamos a ver más adelante. Y también este tema de la organización del tiempo, también hay que tener muy presente o observar que más que tiranizarnos o más que someternos a un control de nuestro día, pues más bien nos va a resultar pues esencial y realmente es un aliado pues para desarrollar creatividad, para lograr nuestros objetivos, para cuestiones de éxito académico, y que nos va a permitir también encontrar momentos de libertad y pues que las distintas actividades no nos terminen por abrumar. En este sentido también es importante un tema que yo he visto como tutor, que no descuidemos nuestras distintas dimensiones, ¿no? Todo este proceso, es decir, podemos encontrar 5 dimensiones básicas, que es la física, todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, con nuestro entrenamiento o con el ejercicio pues mínimo recomendado que tenemos que llevar a cabo todas las personas. También las horas de sueño, cuántas horas dormimos, es realmente un aspecto que le damos valor, porque como yo suelo ver mucho en mis alumnos y a mí mismo me pasó en mis tiempos de estudiante, pues solemos sacrificar alguna de estas dimensiones que vamos a ver, pues a lo mejor por la cuestión intelectual, por el estudio, por lograr buenas notas o inclusive por cuestiones laborales, ¿no? Solemos descuidar, una de ellas pues es el aspecto físico, ¿no? Descuidamos cómo comemos, no, a lo mejor no entrenamos, descuidamos las horas de sueño, y en esta sociedad del rendimiento en la que vivimos pues lo suele ver como algo inclusive positivo, ¿no? Paradójicamente pues sacrificar esta dimensión tiene un efecto negativo en el logro de nuestros objetivos, porque si no estamos bien alimentados y empezamos a tener enfermedades crónicas por no cuidar o entrenar nuestro cuerpo, si no dormimos, pues nos va a afectar en esos logros que buscamos obtener. Por ejemplo, en términos de estudio, el no dormir tiene un resultado a corto plazo. Parece que me ayuda porque termino los trabajos, porque estudio más, pero paradójicamente a largo plazo pues me hace perder memoria, me hace ser más lento, me hace estar irritable, me hace tener más estrés, etcétera. Entonces esa es la dimensión física muy importante, la dimensión intelectual que pues implica el estudio, la creatividad, resolución de problemas, todo lo que tenga que ver con lo académico. Y también otra dimensión muy importante que es la emocional, que también se suele descuidar mucho. Y aquí para empezar es muy importante el tema de la metacognición. La metacognición es esa capacidad para percibir y reconocer mis estados emocionales, saber exactamente qué estoy sintiendo y también poder regular y autogestionar
esos estados emocionales para conseguir mis objetivos. Lo vamos a ver también un poco más adelante. La dimensión social, el comunicarnos con los demás, la comunidad del cual formamos parte, y la parte, digamos, que podremos denominar espiritual, que tiene que ver con los valores, con aquello que nos hace trascender, con el ejemplo o legado que estamos dejando a los demás. Todo este proceso es muy importante porque parte de un problema filosófico, de una de las cuestiones filosóficas más importantes, que es el conocimiento de uno mismo. Aquí, para empezar, yo diría que en este tema empezáramos a preguntarnos qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que consideramos importante o qué valoramos, y en ese sentido pues establecer cuáles son nuestros objetivos, y en función de los objetivos entonces empezar a priorizar nuestras actividades para poder lograrlos, porque si no, de otro modo se van a quedar como ideas, como planes en abstracto que nunca se van a concretar. Es importante también generar una conciencia de que aquello que nosotros somos siempre se construye a través de lo que hacemos. Nosotros somos lo que hacemos, y en este sentido no estamos condenados a hacer de tal o cual forma o como nosotros nos desarrollamos hasta este momento, sino como esta tesis de esta corriente filosófica que se conoce como existencialismo, pues estamos condenados más bien a ser libres. En ese sentido, durante este video les recomendaré una serie de lecturas, de métodos y de aplicaciones también, porque me gusta mucho trabajar con mis alumnos con tecnología. La primera lectura que les quiero recomendar es este texto clásico de la filosofía del siglo XX, que es El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre, que justamente podemos encontrar esta tesis y esta visión de que pues no estamos condenados o predeterminados a ser de tal o cual manera, sino que más bien mucho de lo que somos deviene pues de los actos que llevamos a cabo, y que estos actos pues pueden cambiarse. Vamos a entrar al tema de las estrategias de organización del tiempo y de cultivo de hábitos. Estas son, evidentemente, pues hay una gran cantidad de estrategias, de métodos que podemos encontrar. Estas son las que suelo recomendar, he trabajado con mis alumnos y que también me han funcionado, y que bueno, pues no agotan las que podemos encontrar, pero me parecen como las más importantes. Para empezar, esta es una cuestión clásica en manejo de administración del tiempo, la matriz de Eisenhower, en el cual pues se establecen aquí 4 cuadrantes. Por ejemplo, aquí encontramos aquellas cosas que son importantes y también urgentes, que hay que hacerlas en este momento, no las vamos a poder delegar. En esta parte del cuadrante encontramos aquellas cosas que son importantes pero no urgentes, y que hay que planificarlas. Por ejemplo, ¿qué puede ser en este momento importante pero no urgente? Pues planificar mi alimentación, cuidar mis horas de sueño, trabajar en aspectos de mi crecimiento personal a mediano y largo plazo, etc. Luego encontramos cosas que son urgentes pero no importantes. Son actividades tal vez como contestar un correo electrónico del trabajo, probablemente pues atender a alguien que nos esté llamando en este momento o interrumpiendo, etcétera. Y luego las actividades que no son urgentes ni importantes. Esto también es subjetivo, es decir, no quiero decir que esto que voy a decir para algunas personas no sea importante o valioso, pero por ejemplo, estar haciendo scroll o viendo publicaciones por largo tiempo en redes sociales, a lo mejor estar navegando en internet muchas horas, y que bueno, eso va a consumir nuestro tiempo. Y lo que se recomienda en este sentido, si es que ya hemos establecido objetivos y prioridades, pues es ir disminuyendo o si no es que eliminando pues esas actividades que en realidad estarían formando hábitos no constructivos. El segundo método que recomiendo mucho a mis alumnos es el método Pomodoro. Es un método que yo utilizo todos los días. Es una técnica de administración del tiempo que se va a basar en la utilización de un cronómetro o temporizador. Esto puede funcionar con cualquier reloj, con cualquier cronómetro, y que mediante el cual vamos a medir intervalos de tiempo que son trabajo o estudio, en los cuales pues vamos a concentrarnos en una sola tarea. No vamos a hacer multitask, vamos a concentrarnos únicamente en una tarea, y la idea es que
de ese modo, concentrándonos en una sola actividad, pues podamos avanzar de un modo más eficiente y más óptimo que si estuviéramos haciendo varias cosas a la vez o de forma caótica. ¿Cuál es la mecánica del método Pomodoro? Primero, pues evidentemente es decidir qué actividad o tarea vamos a invertir ese intervalo de tiempo, de acuerdo con nuestros objetivos y con la matriz de prioridades, es decir, si es algo importante, si es algo urgente, etcétera. Vamos a establecer intervalos de trabajo fijo de 25 minutos, a los cuales se le llama Pomodoro, por eso se llama técnica Pomodoro. Yo voy a trabajar de forma concentrada en esa sola actividad por 25 minutos y tras ese intervalo vamos a descansar de 5 a 10 minutos. Aquí recomiendo levantarse por un vaso de agua, caminar un poco, inclusive ahí se vale pues ver las notificaciones del celular, ver un video corto, hablar con un amigo o con con la familia, con quienes nos esté acompañando. Se recomienda hasta trabajar hasta 4 intervalos o 4 pomodoros seguidos, tras lo cual pues se tiene que tomar un descanso más prolongado. Puede ser 1 hora, media hora, 2 horas. Aquí no hay algo así como una fórmula rígida porque cada quien trabaja de una forma diferente. Hay gente que puede aguantar 6, puede aguantar 8 o puede aguantar nada más 2 y eso pues es totalmente válido y de cualquier forma, aunque hiciera un pomodoro, eso es mejor que hacer 0, o sea, de todos modos, pues estoy avanzando. Y es muy importante también anotar el avance en nuestra agenda o un planificador o en cualquier libreta, pues para hacer un seguimiento o un tracking de los avances que estemos teniendo, ¿no? Es decir, cuánto tiempo le estoy dedicando a tal o cual actividad, ¿no? Y desarrollar pues una conciencia o un panorama general de qué es lo que estoy haciendo. En este sentido les quiero recomendar una aplicación que a mí me gusta mucho porque yo originalmente pues trabajé con un cronómetro, con un reloj, el que fuera. Se llama Forest, la podemos conseguir en la Apple Store o en Google Play, que esta app pues se basa completamente en el método Pomodoro y también se pueden personalizar, o sea, podemos poner que duren 20 minutos, 30 minutos, inclusive 50, etcétera, y tras cumplirlo nos va a dar el tiempo de descanso. Esta app, pues una de las cosas más importantes es que puede bloquear que lleguen notificaciones o que el celular nos esté sonando, excepto si son llamadas de emergencia, y en ese sentido pues nos evite distraernos, aparte de que nos puede facilitar la parte del tracking, es decir, podemos etiquetar esos pomodoros a qué los estamos dedicando y me puede dar el informe semanal, el informe mensual, el informe anual, etcétera. Es una app muy curiosa porque digitalmente cuando nosotros empezamos el pomodoro siembra un árbol y al terminar el intervalo de tiempo lo cosecha y se va formando algo así como un bosque virtual. Lo más bonito que tiene esta aplicación es que cuando llegamos a un cierto número de pomodoros o de horas ahí invertidas, la aplicación planta un árbol en la vida real. Bueno, es una aplicación que les recomiendo mucho y que la vamos a emplear para el método Pomodoro. La siguiente técnica son las listas To Do o las listas de lo que hay por hacer. Aquí la app que recomiendo es Microsoft To Do, aunque podemos hacerlo en cualquier libreta. Y es una app y es una técnica mediante la cual vamos a establecer listas de actividades. Podemos establecerlas por día, por mes, inclusive esta app de Microsoft nos va a permitir hacer varias listas por proyectos, inclusive hacer listas colaborativas que podemos agregar ahí una persona y hacerlo entre los dos para hacer algún proyecto o alguna tarea en común. El siguiente método se llama el método Kanban. Aquí las aplicaciones que les recomiendo mucho es Kanban Tasker para Windows y una aplicación y una página que se llama Trello. El método Kanban es un método de organización que nos va a servir para dar seguimiento y evaluación de proyectos. Y como pueden ver está organizado en columnas, en el cual, por ejemplo, esta yo la personalicé, es una captura de Kanban Tasker que utilizo en Windows. Y aquí tengo, por ejemplo, ideas. Aquí si le doy a agregar, pues puedo agregar ideas para un proyecto. Por ejemplo, aquí en To Do, las cosas que tengo que hacer. En progreso, las actividades que estoy haciendo en este momento o en ese día o en esa semana. Aquí las actividades o cosas que tengo que revisar. Y de este lado las actividades que hemos completado. De ese modo, cuando yo ya tengo este cuadro lleno, me puede dar una visión general
de en qué punto del proyecto o de la tarea estoy. Esto lo podemos utilizar pues para un trabajo escolar de fin de semestre, una tesis o inclusive pues en proyectos ya de emprendimiento como la incubación de una empresa, y también estas aplicaciones se pueden hacer colaborativas, es decir, tener a más de una persona ahí agregadas y que pues estén contribuyendo. Un aspecto muy importante en todo este proceso es el cultivo de hábitos, lo cual va a ser muy importante para el logro de estos objetivos que estamos buscando, y hay que verlos como herramientas las cuales nos van a orientar en este entorno cambiante y que puede llegar a ser muy caótico. En este sentido son como linternas o como brújulas. Hay un autor que les voy a recomendar más adelante que es Charles Duhigg, que él piensa que los hábitos son algo muy poderoso pero también muy delicado porque requieren un cultivo y una constancia cotidiana. Estos se forman a través de 3 etapas, nos dice este autor. La primera es la señal, es lo que me indica o por decirlo así me gatilla a hacer una determinada acción. Por poner un ejemplo, yo me hago mi café y eso para mí ya es un indicador de que ya me voy a sentar a trabajar o a estudiar. La segunda parte es propiamente la rutina, la cual me indica el desenvolvimiento o el progreso repetido y que en un cierto momento se va a automatizar pues de esa acción. Y finalmente la recompensa, que es lo que estoy obteniendo por seguir ese hábito. Consolidar mi entrenamiento, avanzar en mi tesis, obtener la nota que busco, etc. Los hábitos, los que van a ser constructivos para nuestro desarrollo personal, siempre van a costar inicio trabajo al inicio, porque al cerebro pues está comprobado que le gusta tomar atajos, al cerebro le gusta maximizar pues la comodidad, el placer, etcétera. Y en este sentido pues nos va a requerir mucha fuerza de voluntad o una determinada cantidad de fuerza de voluntad, pero justamente al transformarse en hábitos y en rutinas pueden llegar a automatizarse y nos van a costar menos trabajo. Inclusive el día que no lo hagamos pues nos vamos a sentir extraños o que no hicimos algo. En este sentido es interesante también ver rutinas, por ejemplo, de grandes pintores, grandes músicos, poetas, etcétera. En este texto que les voy a recomendar también de Mason Curry, que se llama Cómo trabajan los artistas, podemos encontrar todo un recuento pues bastante amplio de cómo trabajan grandes personajes de la historia. Pero aquí es muy importante, yo les diría que observar que cada uno de nosotros pues posee formas diferentes de trabajar. Algunos, por ejemplo, que es mi caso, pues yo trabajo muy bien por las mañanas, de 6 a.m. En adelante, tal vez hasta las 10 de la mañana, son mis mejores horas de concentración, pero también hay personas que son más bien nocturnas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de Gustav Flaubert, este gran escritor, que podemos encontrar este gran texto de Madame Bovary, y que él en esta parte de que está en verde, pues trabajaba más bien hacia la medianoche, ¿no? Thomas Mann, que él trabajaba más bien de mañana. El caso de Beethoven, que también empezaba muy temprano, era más bien de trabajar en la mañana. O el caso de Mozart, que pues es un caso combinado, ¿no? Trabajaba tanto en la mañana como a medianoche. Y en este sentido hay que indicar también que los podemos tomar uno u otro como inspiración, pero aquí hay que encontrar nuestro propio camino, justamente a través de este proceso de autoconocimiento, evaluando nuestros propios intereses y objetivos personales. Ahora, también es muy importante que podemos utilizar hábitos constructivos que ya tengamos para apalancar otros nuevos. Por ejemplo, si yo ya soy de por sí un buen estudiante y no me cuesta trabajo pues concentrarme en un determinado periodo de tiempo, pues puedo utilizar esa misma disciplina que ya tengo en ese ámbito para trasladarla a otras actividades. Puede ser entrenar, aprender un idioma, a lo mejor dedicarse a actividades pues más creativas, pero bueno, esta estructura pues ya la tenemos y la podemos aprovechar. En este sentido, los hábitos, más que verlo como algo que nos va a tiranizar o nos va a circunscribir en mal sentido, más bien son una herramienta pues muy esencial para desarrollar nuestro talento, para desarrollar nuestra creatividad. Yo considero que pues el talento sin constancia, sin sentarse a trabajar o cultivarlo, pues termina por ser irrelevante, ¿no? Terminamos por no aprovecharlo. En este sentido, les comentaba que les quiero recomendar esta lectura, que es de Mason Curry, Rituales cotidianos, cómo trabajan los artistas.
Y el que les mencionaba también de Charles Duhigg, El poder de los hábitos, por qué hacemos lo que hacemos, que también considero que es un libro muy interesante. ¿Qué herramienta les recomiendo aquí? Evidentemente todo esto que les explico supone el uso de una aplicación, de una agenda o de una libreta para ir anotando y haciendo el tracking de nuestros hábitos. Yo la mejor que me he encontrado es este planificador CleverFox. Lo pueden encontrar en Amazon, en el cual pues puedo hacer una planificación diaria, semanal, mensual e irle haciendo pues un seguimiento. También tiene una lista de nuestros objetivos, lo que consideramos más importante, espacios para reflexionar, listas to do, listas para hacer tracking y que lo podemos hacer de una forma manual. También es posible pues encontrar planificadores de forma digital en aplicaciones, hay muchísimas, o también podemos descargarnos incluso de internet los formatos e imprimirlos, o hacer también algo muy sencillo y que no implica mayor gasto, que es hacerlo en alguna libreta. Una cuestión muy importante que he visto como tutor y que suelo trabajar también son aquellas actividades que nos pudiéramos estar consumiendo nuestro tiempo y que no son las más constructivas para lograr nuestros objetivos, como por ejemplo, pueden derivarse de una mala planeación o de tener en general una desorganización personal, es decir, no seguir como tal un plan en general o no tener objetivos conscientes y pues ir haciendo las cosas como van saliendo, por decirlo de algún modo. Tener hábitos personales negativos o no constructivos, como a lo mejor pasar mucho tiempo en redes sociales, invertir el tiempo en cuestiones que no contribuyen a mi bienestar, etcétera. Evidentemente, fallas de autocontrol o de disciplina. Y también una cuestión muy importante que yo no recomiendo es hacer demasiadas cosas a la vez, el multitasking, que yo termine haciendo 10 cosas y no las haga bien o termine dispersando mi atención. Y también una cuestión que vamos a ver que me parece muy importante, que es a veces el mal manejo que pudiéramos tener de nuestras emociones. Por ejemplo, el tema de la procrastinación es en realidad un tema de un manejo inadecuado de emociones, porque por ejemplo puede que yo esté planeando realizar un proyecto importante para mí, como puede ser un trabajo de investigación, una tesis o comenzar a aprender a tocar algún instrumento, pero a lo mejor de fondo pues yo considero que no soy capaz o me pone muy ansioso o tengo miedo o me da mucho estrés y en ese sentido pues se vuelve en el fondo un problema emocional. Entonces yo me pongo a hacer otras cosas. Recordemos que procrastinar viene del latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana, y que quien procrastina no necesariamente es alguien flojo, ¿no? Simplemente decido hacer otras actividades y las tomo como escape. Puede ser que a lo mejor en lugar de aprender un nuevo idioma hago algo que yo ya hago bien, que no me cuesta mayor trabajo porque lo he rutinizado, o me pongo a limpiar mi casa o me pongo también a ver redes sociales, etcétera, y con ello escapo o evito pues este nuevo hábito que pues me va a costar trabajo. En este sentido, el manejo de emociones considero que es central pues para el cultivo de hábitos y es algo que en ocasiones se pierde de vista y para lograr nuestros objetivos. El método que recomiendo aquí es Ruler. En general pues fue un método desarrollado por la Universidad de Yale con el propósito de desarrollar inteligencia emocional. Son 5 pasos. El primero viene de la capacidad de reconocer mis estados emocionales, es decir, la metacognición. Que yo sepa, estoy enojado, estoy triste, estoy ansioso, estoy feliz, estoy eufórico, etc. Luego, el segundo paso sería entender las causas y consecuencias que tienen en mí las emociones. ¿De dónde viene este estrés? A lo mejor es una inseguridad, es un miedo, es una falla en mi propia disciplina, en una desconfianza en mí mismo, etc. El tercero consiste en etiquetar nuestras emociones y esto lo vamos a lograr ampliando nuestro vocabulario emocional. Me siento eufórico, me siento positivo, o me siento sereno, o me siento amoroso, o me siento estresado, enojado, cansado, furioso, etc.
El siguiente paso sería la capacidad de expresar de una forma asertiva, clara, efectiva y pacífica mis emociones. Y el último paso es el más importante, que sería la capacidad que tengo para regular mis estados emocionales de forma efectiva. Esta autogestión que tengo para canalizar mis emociones hacia el logro de los objetivos que considero más valiosos. Como notas finales para terminar este video, es que todo lo anteriormente explicado pues se va a derivar de ese conocimiento de nosotros mismos, que es un tema por excelencia filosófico, y en este sentido pues de establecer cuáles son las cosas que más valoramos y que más deseamos lograr, y también el estar conscientes de que esta formación de hábitos va a ser un proceso de largo alcance, lo vamos a seguir trabajando toda nuestra vida, y que esa formación de hábitos constructivos no nos desesperemos, porque no va a ser un proceso lineal ni rápido. O sea, no hay una fórmula rápida ni fácil, sino que podemos considerar que se asemeja a ir en zigzag. A veces hay que retroceder y también se vale detenerse a reflexionar, también se vale descansar y entretenerse. Y esto es una de las condiciones también muy importantes para ser creativos, el tiempo de descanso y de esparcimiento. Y no olvidar cultivar pues otras dimensiones, no solo la intelectual o la mental, que está muy enfocada pues en el ámbito en el que yo trabajo, que es el universitario, sino también cultivar la dimensión física, la emocional, la social, también trabajar en nuestros propios valores y principios, y todo eso no va a ser más que reforzar la dimensión en la cual pues en un determinado momento pues nos queramos enfocar. Eso es todo, muchas gracias y nos estaremos viendo por acá.